Hoy vamos a hablar de la santificación como artículo de fe o de la santidad, que es lo mismo, pero cómo es que vamos a enfocar esta enseñanza. Muy bien, capítulo número 4, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, leeremos 8 versículos y por favor analice cada fragmento de la palabra que dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos, estoy leyendo primera Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. ¿Qué dice? Porque ya sabéis, dice Pablo, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos conforme al Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Y en qué más dice? No en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Voltea con el vecino que está a un lado, dile: tenemos que vivir en santidad. Dile, díselo por favor, dile: tenemos que vivir en santidad con todo nuestro corazón. Puedes ocupar tu lugar en esta hermosa hora de la tarde. Y quiero tomarme este tiempo para poder compartir este siguiente artículo de fe. Diga conmigo: artículos de fe. Nosotros tenemos como iglesia cristiana 13 artículos de fe, ya lo hemos escuchado, y cada artículo de fe ha sido sacado de la palabra del Señor, del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde Dios nos va dictando a través de las historias, del resumen de la palabra del Señor, cosas que son importantes en nuestros fundamentos. Escucha bien eso. Cuando no hay un fundamento en nuestra vida, un fundamento de doctrina, un fundamento de enseñanza, cualquier persona puede hablarte y venir a decirte: mira que no sé qué tema y lo que sea. Cuando tú no estás agarrado de Dios, o mejor dicho, no te tiene agarrado y no estamos fundamentados en su palabra, repito, cualquier cosa te va a mover. Y hoy en día es muy importante que tengamos los oídos, el corazón, los ojos abiertos, porque con toda la tecnología que tenemos, llega un momento en el que cuando no estamos fundados en lo que creemos, entonces empezamos a irnos con diferentes doctrinas y enseñanzas, las cuales muchas veces no son del agrado del Señor. Entonces yo quiero con esto compartirles un tema muy especial y muy importante dentro de la enseñanza de la palabra del Señor. Dios nos enseña a vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es estar apartados del mal y estar consagrados para Dios. Cuando una persona empieza a decir: ya no quiero tomar, ya no quiero drogarme, y no solamente dice esas palabras, sino ya no lo hace, ve venir a los amigos, pero le dice: ya no, compadre, sos mi compadre, yo soy tu compadre también, y que es mi compadre. Está muy bien que tal vez manejes esas expresiones si usted quiere, ¿verdad? Tal vez no sea tan correcto, pero si te dicen así, no pelees. Pero lo que no es correcto es cuando ya la gente te toma la medida para hacer cosas incorrectas y te dice: no, yo voy con mi compadre a echarme unas cervezas, unas caguamas, ir a no sé dónde. Ahí las cosas son malas, hermanos. Pero cuando una persona empieza a decir: no, ya no, porque ahora tengo a Dios en mi corazón, automáticamente esa persona empieza a santificar su vida. Y no significa que sea una persona santa que puede hacer milagros, como a veces nosotros creemos, ¿verdad?
que la palabra santidad es una palabra que nadie puede alcanzar. Es que no es lo mismo, yo sé que ya sabe esta palabra, no es lo mismo santidad que perfección. Perfectos nunca vamos a ser, pero los hombres en la Biblia que fueron santos o que vivieron en santidad no fueron perfectos tampoco. Así que el apóstol Pablo, cuando escribe algunas cartas, dice: y saludo a los santos de la iglesia en tal lugar, y saludo a los santos de la iglesia. ¿A quiénes se refería? Es como llamar o poder saludar a la casa del Rey Jesús. Que alguien dijera: escribimos, o salúdeme, que dijera el pastor José: salúdeme a los santos de la casa del Rey Jesús. Es una palabra que nos advierte o que nos recuerda, más que advertir, nos recuerda que nosotros debemos o deberíamos estar viviendo en santidad, apartados del mal, apartados nuestro corazón, consagrados para Dios, buscando la manera de agradar siempre a nuestro Dios. Dile a tu vecino: ¿y tú estás procurando vivir en santidad o todavía no te cae el 20 en esa área? Pregúntaselo, por favor, porque dile, es importante que podamos escuchar lo que la palabra del Señor dice. Santidad, santo, es una persona, repito, que se refiere al hecho de dedicar algo a Dios. Eso es santificar. Persona que está dedicada o consagrada a Dios viene de una raíz hebrea que significa diferenciado o diferente a o distinguido. Es alguien cuando conoce de Dios. Mire que cuando alguien llega a un taller, vamos a poner así, a un lugar donde esa persona, un trabajo, esa persona está buscando de Dios y se hace la diferencia entre los demás. ¿Sabe qué? La gente se empieza a burlar. ¿Por qué? Porque no es común encontrarse a uno que no diga grosería, majadería, que en un taller no esté viendo revistas pornográficas, que no ponga mujeres desnudas ahí. Entonces, cuando alguien llega en ese tenor de poder buscar en santidad, hasta la gente dice: este se cree. No es que se crea, la misma gente ve la diferencia, la distinción que hay entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Eso debería ser la diferencia en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles desde el punto de vista, hermano, equilibrado, porque muchas veces hemos malinterpretado la palabra santidad. Es más, hay gente que cree que cuando ya es una persona santa tiene la capacidad de poder estar criticando a los demás, y ese es un error. La santidad no te anima a criticar ni a menospreciar a tus hermanos que no lo están logrando, sino al contrario, la persona que vive en santidad anima al otro de la mejor manera a dejar los placeres mundanales. Pero muchas veces pensamos que ser santo, vivir en santidad, es licencia para criticar a aquel que no llega a la iglesia, que no vive correctamente, y como que él tiene la autoridad o el bastón de mando para andar señalando a medio mundo. Y no es así. Por eso, repito, quiero predicártelo desde el punto de vista más equilibrado que puede existir, para que usted tome sus propias decisiones y procure, como dice este artículo de fe, vivir en santidad. Para aquella persona que tal vez no había venido o que no había escuchado estos mensajes, cuando hablamos de los artículos de fe en una iglesia, es en lo que cree esa iglesia, es en lo que la teología que tiene esa congregación. La casa del Rey Jesús cree, por ejemplo, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la Trinidad de Dios. No son tres dioses, es un mismo Dios que se manifiesta en tres divinas personas. La iglesia cristiana cree en las sagradas escrituras como la única regla de fe y conducta que nosotros tenemos. No tenemos otros libros ni otros manuales. Es la palabra del Señor, compuesta por 66 libros. Creemos en la unción, en el bautismo del Espíritu Santo, de lo cual hablamos en la serie pasada. En eso creemos. También creemos en los dones y en los ministerios. Creemos en el que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, en hablar en nuevas lenguas, en la palabra de sabiduría, palabra de fe, milagros, dones. Todo eso ya lo hemos visto, pero algo en el que también cree la iglesia es en el hombre, en el que el ser humano fue formado en un lugar donde Dios lo puso con un propósito de alabar su nombre, pero desafortunadamente el hombre falló. Y también creemos en un artículo que se llama el pecado. El pecado es lo que hace una separación entre el ser humano y Dios.
y por lo cual envió a Jesucristo. Dios el Padre mandó a Jesucristo para darnos salvación. Otro artículo. Y cuando una persona, a eso quiere llegar, escúcheme, tiene la salvación en su vida, lo cual se genera o se produce cuando uno se arrepiente, cuando uno le pide perdón a Dios de corazón y le dice: Señor, perdóname, te pido perdón por mis faltas. En ese momento se forma un nuevo nacimiento espiritual en la vida del ser humano. Pero ese nacimiento espiritual no significa que ahora tu mente no va a estar expuesta a situaciones incorrectas. Cuando uno es salvo, no significa que ahora nuestra mente, nuestros ojos ya no ven a ver cosas incorrectas. Van a ser expuestos a las cosas incorrectas. Y ahí entra ese artículo de fe que se llama la santificación. El que seas salvo no significa que ahora eres inmune al pecado, sino que tienes que andar con tus antenitas bien puestas para saber en qué momento el diablo se te va a aparecer para invitarte a hacer cosas malas, atrocidades, con tal de que vuelvas una vez más al pecado, te alejes de Dios y tu vida no continúe hacia adelante. En muchos de los casos, muchas veces se para la vida de una persona, y eso es algo que quiero recordarte. Si tú eres de las personas que dice: no, pastor, yo no siento que no voy ni para atrás y no voy tampoco para adelante, pero tampoco para atrás, eso se llama estancamiento. Y cuando una persona está estancada, normalmente cuando una persona se estanca, no va nunca para adelante y sí probablemente para atrás. Así que si hoy vienes y dices: yo creí que estar estancado o estar en un sitio parado diciendo ni para adelante ni para atrás era bueno, no. Es como, por ejemplo, el agua. Tú te vas de viaje o te vas a otra casa y de repente dejas agua en un estanque. El agua está viva, es un organismo vivo compuesto por lo que usted ya sabe, ¿no? Entonces, como esa agua está viva pero deja de moverse, está estancada, empieza a producir ese musgo verde, empieza a producirse cortatripa, se empieza a apestar, se empiezan a formar zancudos. ¿Por qué? Porque es un organismo vivo pero está estancado. Te voy a poner un ejemplo que va a parecer ridículo, pero si tú estás estancado, no es que vas a empezar a producir zancudos y musgo verde, no, pero vas a producir cosas incorrectas que no son parte de tu vida. Y a tu vecino: Dios es un zancudero que va a estar la verdad. Dios te bendiga mucho. Y lo bueno que no traje raíz ahora, dile, ¿verdad? Pero por favor, si tú sientes, tú reconoces, dices: ese pastor no sé de dónde sacó eso, pero yo creo que estoy estancado. No te estanques, ve para adelante, tal vez lento, pero seguro. Se lo puedes decir a tu vecino, dile: no te estanques, ya sabes que te puede salir. Así que por favor, va para adelante, porque Dios está con nosotros. Amén, amén. Dar un aplauso al Señor en esta hora, por favor. Aleluya. Yo creo que así se debió haber llamado el tema, ¿verdad? No te estanques, porque pueden salir zancudos de tu vida, ¿verdad? Así todos estarían desiertos. Muy bien, hermanos, miren. Si usted y yo podemos analizar este texto que estamos leyendo, el apóstol Pablo le dice, en el capítulo 4, donde leímos, dice: por lo demás, se está refiriendo a los hermanos de Tesalónica. Le dice: les ruego y también les exhorto en el Señor. Dice que de la manera que aprendiste, mira que Pablo está poniéndose como ejemplo, que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos, dice, y agradar a Dios, así abundes, como dice, más y más. ¿Puede decir esa palabra? Más. Vamos, pero dígalo así como muy fuerte, por favor. ¿Cómo tenemos que abundar? Más. Ahora, no dice Pablo, ¿sabes qué? Mira, ahí como tú quieras echarle ganas. Lo primero que empieza a decir Pablo en este capítulo 4, que tiene como encabezado la vida que agrada a Dios. Entonces es una expresión donde Pablo dice: ¿saben qué, hermanos de Tesalónica? Les recuerdo esto, hermanos, les recuerdo esto. Voy a hacer un paréntesis. Cuando escuches estos pasajes, por ejemplo, los que escribe Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todas esas cartas son literalmente eso, una carta. Pablo tomó un tintero, una pluma fuente, no sé qué era exactamente, para poder escribir en una hoja, en un papel, en la forma en la que se escribía antes, para una iglesia. Era la iglesia de Tesalónica. Y le dice: hermanos,
les ruego algo, dice, no solo les ruego, les exhorto, que son dos cosas diferentes. Rogar es pedir, exhortar es amonestar de la mejor manera a que no anden mal. Al contrario, dice, así como aprendieron de nosotros. Yo no sé con cuántos Pablo había visitado esta iglesia, porque las había visitado antes. Después le manda cartas, pero primero él, como buen misionero y apóstol, visitaba las iglesias. Pero ahora les toca escribir una carta. Le dice, mira, así como aprendieron de nosotros, a que no se anden metiendo en problemas, sino como conviene conducirles, dice, y agradar a Dios, así abunde más todavía, mucho más de lo que vieron en nosotros. Eso a mí me abre mi mente para aquellas personas que dicen que no hay que animar al pueblo para vivir de diferente manera, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Ojo con lo que le voy a decir. Por eso les decía que quiero darte un panorama equilibrado de lo que les voy a compartir. Miren, hermanos chulos, nosotros como pastores necesitamos exhortar, amonestar, animar cuando vemos que la gente está viviendo mal. Nosotros creemos que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Jamás y nunca vamos a dudar de eso. Es el Espíritu Santo el que convence, el que te cambia, el que llega un momento en el que dices, ya no quiero esta vida, quiero acercarme a Dios, sí. Pero si esa persona no tiene un buen ejemplo de su líder, si su líder es un bandidazo de primera, si su pastor es un tremendazo, lejos de que eso motive a ese hombre que quiere cambiar, porque el Espíritu Santo viene sobre su vida, él va a tener una lucha peor. Y por eso Pablo está diciendo, por favor, les animo. Y no solamente les ruego, les exhorto. Entonces quedemos en algo claro. No todos los hijos espirituales son iguales. Escúcheme por favor. Si alguien tiene la dicha de tener 2 o 3 hijos en su vida, en su familia, se dará cuenta que no todos los hijos son iguales, ¿sí o no? Algunos de los hijos son más rápidos para entender algunas cosas, unos no. Unos son más lentos para la ira y grande de misericordia. Pero no quiero decir que sean malos necesariamente, pero algunos hermanos capta la primera, ¿verdad? Lo que papá, nada más lo voltea a ver y ya captó. Dice papá que, que dice papá que el chis gana. No estoy diciendo que sea el más grande o el más chico. A veces la bendición le llega a cual sea. Pero hay uno más rápido que el otro. Aquel está aventando el papá está dando una mirada de esas matadoras, ¿verdad? Y el más grande, que te va a arrancar la cabeza, papá. Mientras el chamaguito está por otro lado. O a veces el más chico es más pilas. Entonces a lo que te voy, algunos aprenden más rápido. Algunos no le tienes que decir lo que tienen que hacer. Son más rápidos. Mira que le deja leer un texto y leen 4 y leen 5 y hasta te explican. ¿Será que esto es así? ¿Será que este es asado? Y uno dice, wow, no vayas tan rápido. A esos hay que pararlos. Cuando al otro hay que casi aventarlo para que pueda animarse. En la iglesia, en la obra es igual. Algunas personas son un poco más pacíficas para entender la palabra y dicen, híjole, o aprenden de alguien que les dijo, no, mira que si Dios te quisiera quitar lo chismoso, ya te lo hubiera quitado. Yo creo que por algo Dios te está dejando no esa actividad, no voy a pensar, ese ministerio en tu vida, no. Porque algunos piensan que es un don. Dijera mi pastor, algunos no tienen el don de otro, tienen el don, la sospecha. Yo sospecho que ese anda mal, pero ese no es un don, obviamente. Entonces yo quiero recordarles que algunos aprenden más lentos, pero a todos los ama el Señor. Pero qué tal si nosotros nos ubicamos y decimos, no, ahí lo va a cambiar el espíritu. Sí, pero muchos también necesitan del apoyo del líder. Por eso Dios puso a pastores, ¿se acuerda? Que la mano de Dios se acuerda de los dones y los ministerios, según lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, que dice, y él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, a otros y a otros. Ahora dice el versículo siguiente con el fin, si me lo puedes poner, el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora mire, por favor, muchos dirán, sí,
Pero ahí habla de los ministerios, pero habla con el propósito mismo, hermano, de perfeccionar. Y si bien es cierto, no todos podemos tener esos dones, si todos los que estamos acá fuimos llamados para algo. La Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Yo os he elegido a vosotros para que vayas y deis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Quién nos escogió a nosotros, mis hermanos? ¿Quién nos escogió a nosotros? A ver, una vez más, ¿quién nos escogió a nosotros? No es que tú dijiste: yo quiero la iglesia. Dios puso en tu corazón que vinieras a buscarlo. No lo elegiste tú, es Dios quien te escogió a ti. Y muchas personas me están viendo con cara de incredulidad. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número, 15, versículo 16. Perdónenme por favor, pero por ahí andábamos un poquito mal de la garganta. Capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, casa del Rey Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis, que dice, fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre, Él os lo dé. De la misma manera como la Biblia dice que Él constituyó a unos para el ministerio, de la misma manera dice que Él nos escogió a nosotros. Ahora, ¿y para qué crees que nos escogió? ¿Solo para tenernos ahí, como dijera alguien, de adorno? No, nos escogió para ser personas correctas, para ser personas que le buscáramos, para hacer la diferencia, para testificar que hay un Dios todopoderoso en el cielo. Porque sería maravilloso que cuando la gente nos viera dijera: este hombre, esta mujer, nunca pensé que fuera a cambiar. Y dijeran: pero ha de haber algún Dios en el cielo que puede transformar la vida de ese hombre. Y si pudo transformar la vida de ese hombre, va a poder transformar la mía, va a poder transformar la de mis hijos, va a poder transformar la de alguien que necesita del poder de Dios. Porque déjeme decirte, o déjeme decirle, que el ser humano hace, no sé si llamarlo experimentos o lo que pueda, con tal de poder hacer que las cosas cambien. Pero ni un reformatorio normalmente reforma la vida de una persona, ni los albergues hace que la gente cambie como debería. Muchos de ellos salen peor. ¿Por qué? Porque a pesar de que le dieron unos cuantos chanclazos y no sé qué cocotiza, por el amor de Dios, no cambió su vida. Algunos los espanta, pero después se acostumbra, se hace más duro el cuero, voy a decir, ¿verdad? Porque total, me temo en de que eras algo en tanto tiempo y se acabó. Ese corazón necesita urgentemente de Dios. Pero no solamente necesita, como muchos dicen, no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es drástico. No, hijo, ve, porque tú necesitas, no solo él necesita el que también lo está llevando. La familia también necesita. Conocí a una persona, y esto no es algo para burlarme de nadie, me causó, híjole, fueron muchos sentimientos: tristeza, desagrado, preocupación. Una persona entró a un albergue y estuvo no sé cuántos meses ahí. Cuando salió esa persona, obviamente alcohólica, al salir de ese albergue, lo recibieron en casa con una fiesta. La marimba llegó, bailaron, tomaron, y al final el hombre que había tenido tantos meses sin tomar volvió a tomar. No, escuche, parece una broma y parece que me estuviera burlando, pero no es así. Dios me es testigo que lo que les conté ahorita me dio tristeza, porque no solamente gastaron un dinero, sino que ese hombre pudo desintoxicar su cuerpo. Pero mire que ahí va la razón por la cual te platico esto que te estoy hablando. Pero como no hay una búsqueda sobre el cual las cosas giren, pero sobre no hay algo donde descanse la bendición, o hay un fundamento, se cree que por encima se pueden arreglar las cosas. Y eso pasa en todas las áreas.
Los problemas se acrecentan. Llego a la iglesia para que se agilicen o para que se retengan los problemas. Una vez los problemas se detuvieron, me vuelvo a ir otra vez. ¿Sabe qué pasa? Ese corazón no está santificado, no ha entendido el propósito, no se ha dado cuenta lo que verdaderamente necesita. Las pruebas muchas veces vienen para poder afligir nuestra alma, y lo digo con respeto. No es un Dios que esté jugando con nosotros, pero muchas veces en la aflicción es que lo buscamos. ¿Sí o no? Diga conmigo, benditos problemas. Dígalo más fuerte, benditos problemas, que son los que nos acercan a Dios. O dígame usted, ¿por qué vino a la iglesia? Yo vine porque me invitaron, sí. Pero normalmente, ¿por qué nos acercamos a una iglesia? O a Dios, pues. No es cierto, porque tuvimos un problemón de lo que no podíamos hacer y venimos a la iglesia. Pero una vez vimos que todo está tranquilo, ahí nos vemos. Dios bendiga. Ahí oran por mí, dejo mi nombre, dejo mi dirección, voy hasta mi diezmo de un año, pero luego lo vemos. Y las cosas no funcionan así. Una vez más que el problema empieza a acrecentarse, ahí volvemos a venir una vez más. ¿Es broma? ¿Es burla? No, es la verdad. Y la verdad tiene que ver con que esa persona no se santificó, no buscó de Dios. Que es santificarse, apartarse del mal para poder buscar a Dios y reconocer que de Dios vienen todas las bendiciones, y saber que de Dios viene la promesa que Él nos ha dado, que no nos va a dejar nunca, siempre estará con nosotros como poderoso gigante. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor. Mira el versículo número 4, que está, capítulo número 4, dice: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, como dice, más y más. Estoy leyendo una vez más Tesalonicenses 4:1, perdón por no avisarlo. Dice: porque ya sabéis, es el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo no hablaba de él mismo. Ya saben qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de vivir una vida de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Mire, hermano, qué interesante lo que dice Pablo aquí. Está hablando a los varones, obviamente. Le dice: oiga, como varones hay que aprender a tener a nuestra familia, a nuestra esposa, dice, en un honor, en una honorabilidad. Tener a nuestra esposa en santidad y con una vida honorable, sigue diciendo acá. Y no solamente se termina ahí, dice: no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Luego sigue añadiendo: que ninguno agravie ni engaña nada a su hermano. Escuche esto, hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. A mí me llama la atención como Pablo, dentro de toda la enseñanza que da, en medio decía palabritas que aparentemente a veces no las tocamos, pero son importantes. ¿Sabes qué da a entender acá? Dice Pablo: bueno, no vivamos sexualmente mal, adulterando, fornicando, pero también deben de saber, dice Pablo, que si algún hermano de la iglesia está portándose mal con otro hermano de la iglesia, está siendo abusivo con alguien de la iglesia, en pocas palabras, para que se entienda de la mejor manera, chiapanecamente hablando, no puedo decir un término más chiapaneco que este: aquel que se esté agandallando a otro, Dios, con Dios se lo va a ver. Sé que si usted se está, no sé, no solo bajando el cuero, le estás agandallando a alguien económicamente, te vas a meter en problemas con Dios. Ahí dice: porque Dios es vengador de todo esto. Dile a tu vecino: ay, nanita, dile que Dios te agarre bendecido, mi hermano. Amén, amén. Porque si de repente empezamos a pensar de que, pues total, llego a la iglesia y hago lo que... No, Señor. Obviamente, ¿se los podrás hacer? Sí. Estás en tu derecho si lo quieres ver así. Porque muchos dirán: bueno, usted, pastor, es mi pastor, no es mi papá, no es ni mi marido, no es ni mi esposa, así que por usted no se meta. Yo no me meto. Pero aquí el versículo que vamos a leer dice: y si alguien no está de acuerdo con esto, dice Pablo, no está desechando a un pastor,
No está desechando una iglesia, me está desechando a mí, dice Dios. Por eso a mí es muy importante compartirte cosas de las cuales nosotros tenemos como fundamento. Dios quiere nuestra santidad. Dios quiere nuestra santificación. ¿Qué es eso? Apartarte de lo malo, no vivir haciendo cosas fraudulentas. No sé si lo dije de la mejor manera. No hacer cosas malas, porque si no, te vas a meter en problemas con Dios. Aleluya. Y a tu vecino, ya te lo dijeron, ahí lo ves que haces, pero ahí, amén. Alguno me mira así como que, ¿de qué estará hablando el pastor? ¿No? ¿Será que pasa eso aquí en la church? Usted sabrá que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como os hemos dicho, es testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué dice, Ahora, leo para ustedes cosas que escribí acá que Dios puso en mi corazón. Desde que Pablo está escribiendo que hay cosas que nos convienen, cómo conviene vivir, desde ahí yo noto que hay una preocupación por Pablo de no solamente hablar por hablar. Nosotros como líderes deberíamos de ser el ejemplo hacia las demás personas. No porque nosotros seamos, ¿cómo llamarlo? Que tengamos la vida perfecta, no, pero tampoco significa que no vamos a tratar de demostrar a los demás cómo se debe de vivir. Cómo tener a nuestra esposa, en el caso de los caballeros, cómo tener a nuestros hijos de lo mejor que se pueda. Obviamente mientras estén en nuestras manos, porque yo sé que crecen y después empiezan a tomar decisiones incorrectas, muy delicadas. Pero hasta donde sea tu oportunidad o participación, hagámoslo lo mejor que se pueda. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estas palabras tan sencillas. Pero hay algo que también Pablo escribe en otras porciones referente al mismo tema. Porque el tema de la santidad o de la santificación, al verse como un fundamento, no es un fundamento porque por ahí se habló en una parte de la Biblia. No, un fundamento es algo que recorre la enseñanza en diferentes textos o en diferentes pasajes o en diferentes cartas y que está hablando de lo mismo. No sé si me doy a entender. Cuando tú escuchas muchas veces algo y muchas veces y muchas, te está hablando de algo en particular, de algo medular, de algo que a Dios le preocupa que se vea. Y ese es un fundamento. Entonces el fundamento de la santificación es un fundamento porque la Biblia nos enseña que cuando más nos santificamos, más agradamos a Dios. Vamos a leer algunos textos que son importantes. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Está trasito de donde estamos para que no se pierda mucho. Segunda a los Corintios 7, 1. Así que, mira lo que dice Pablo. Cuando lo tengan ya, me pueden decir amén, por favor. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? La palabra del Señor, la vida eterna, las calles de oro, todo. Tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Como dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vea, cuando Pablo está hablando acerca de que, puesto que tenemos tales promesas, si usted lee un tantito arriba de donde estamos leyendo ahorita, habla de que cuando nosotros nos consagramos para Dios, cuando nosotros decidimos decir, ya no voy a hacer nada malo, ya no voy a andar ahí haciendo cosas incorrectas, maldiciendo, peleando, tomando, drogándome, estás consagrándote para Dios. Y voy a leerte lo que dice, por ejemplo, en el versículo número 14. Dice, no os unáis en yugos desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia, con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o acuerdo Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. ¿Qué somos nosotros, mis hermanos? ¿Qué somos nosotros? Dile al vecino, dígale a tu vecino, tú eres templo, dile. Tú y yo somos templo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos,
y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que pasa cuando nos consagramos a Él. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo malo, y yo os recibiré. Mira el 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí es donde entra Pablo, dice: puesto que tenemos tales promesas, ¿cómo no andar viviendo de una manera correcta? Así que limpiémonos de todo pecado de carne, pero también dice y de espíritu. Aquí entra algo importante. He escuchado a muchas personas, por eso hablé del equilibrio, que dice a Dios lo que le interesa es lo de adentro, no lo de afuera. Aquí no dice eso. Aquí dice que la contaminación de la que debemos de cuidar es de espíritu, o sea, de adentro, y de carne. La carne da a entender las cosas externas. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente te pueden decir que solamente es de parte de adentro, sino también de lo externo. Ahora, sé que muchas veces pueden haber personas con una falda que llega hasta que nunca se le ven ni los tobillos, que la falda y toda la facha y así, y nunca se peina porque dice que vive en santidad. Eso no es santidad, eso es dejadez. Porque muchas veces pueden haber personas que traen todo así largo y el pelo hasta por ahí. No estoy criticando a nadie, te quiero hablar de un equilibrio, hermano, correcto. Y así como está su vida, también se vive criticando a medio mundo, porque dice: es que él no vive como yo, ella no vive así, mira que mira cómo vive yo. Está mal tu ropaje así o tu ropa así. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere que haya santidad primero en tu corazón. Ahora, tampoco diga: bueno, entonces voy a vivirme toda mal, toda destapada, todo incorrecta, todo por allá, porque Dios, ya el pastor está diciendo. No estoy diciendo eso, estoy hablando de un equilibrio. Estoy hablando de que las cosas tienen que hacerse equilibradamente hablando. Y yo creo que usted, cuando se ve en el espejo, sabe qué es lo que busca. Voy a hablar de las mujeres, de lo que busca al ponerse la ropa que se pone. ¿Cuál es la intención? ¿Llamar la atención del sexo opuesto? ¿Cuál es la intención? Y en base a eso creo yo que tiene que ver tu santidad. Si la intención que tú tienes o la que se tiene es ponerte un escote, ponerte una abertura, ponerte no sé qué, para que la gente no tenga nada a la imaginación y vea cosas de tu cuerpo, parte de tu cuerpo, ¿tú crees que eso es santidad? No te lo voy a contestar yo, solamente pregúntate. Si Jesús te invitara a una fiesta donde va a estar a Él, ¿tú te arreglarías así? Así como piensas ir vestido, porque a Dios le interesa lo de adentro. Analicemos eso y seamos prudentes solamente. Porque yo no quiero decirte la falda tiene que llevar exactamente abajo de la rodilla. Y tiene que ser de este color. Y el pelo tiene que ser hasta acá. Y cuando salen las canas hay que comprarse Johnson para pegarse una buena pintada, ¿verdad? Y cuidado que no le llueva porque va a dejar negro donde vaya. No voy a decir nunca eso, pero es usted quien sabe lo que tiene que hacer. Si usted cree que de la manera en que anda le agrada a Dios, yo no le puedo decir otra cosa. Amén. No, pastor, pero es que usted tiene, hermano, no creo que las cosas funcionen así. Creo que cada uno de nosotros de repente escuchará que las personas, no, es que usted hace lo que el pastor dice, como que fuera su padre el pastor y que fuera para allá y que fuera para acá. ¿Sabe cuál es el problema de esos errores o esos detalles? Que la gente siempre dice, lo que diga el pastor, no, lo que diga usted. Si al fin y al cabo el que va a arder allá abajo, si no se comporta, es usted. Y el que va a gozarse allá arriba, si se comporta bien, es usted. No es lo que diga el pastor. Hay personas que me dicen: pastor, es que mire, dígame que voy a estudiar. Yo no lo sé. Para empezar a estudiar la Biblia, primero lo que tenías que hacer. Sí, pero ¿qué más? Es que yo quiero hacer esto, hermano. Es que esa es tu decisión. Y Dios no le va a quitar vida a tu vida diciendo que decida a otro. Pastor, ¿con quién me voy a casar? Ese es asunto suyo, si usted lo va a soportar. ¿O no? Pero es que se vea tan buena gente y usted me dijo: yo no te dije nada. Sí, pastor, un día dijo. No es cierto, eso no es, nunca te voy a decir así. Que te voy a aconsejar, hermano, huye o escapa por tu vida, que el cielo puede esperar. Eso sí te lo podría decir. Pero que yo te diga: es que Dios me dijo que es y no, usted sabrá.
Amén. No, pero es que yo quiero que usted me diga, es que yo no le voy a decir eso porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es compartirte la palabra. Ahora, si Dios me hablara y me dijera, dile que se case con fulano, probablemente te lo dijera. ¿Eh? Que eso no le conviene, no sabe hacer combina, ve floja. Eso también se lo dijera. Ahí lo ves todos en un curso de YouTube, ¿verdad? Cómo se hace un huevo revuelto, porque así pasa de repente. Cuando Dios quiere hablar, habla, mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Ese va a ser el video más visto de toda la juventud ahora. ¿Eh? ¿Cómo no predicó el pastor el día domingo? Dirá. Pero eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros queremos todo fácil. Que me diga el pastor, que me diga fulano. Es usted que tiene que meterse con Dios, porque usted es el que va a vivir en este caso con esa persona. Amén. Luego, que no le digan. ¿Verdad que se lo sabe ese texto? Primera de Héctor capítulo 2 versículo 1. Porque es así, las cosas van cambiando y si solamente tomas tu decisión porque me está dejando el tren y ya no encuentro otro vagón donde subirme, entiéndase por vagón lo que usted ya sabe, ahí vas a tener un problema. Volvamos a la santificación, por favor. Dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Mire estas palabras. Por eso yo estoy bien parado en el que perfección y santidad no es lo mismo. Santidad es cuando tú consagras tu vida. Señor, no quiero fallarte, pero de repente pasas momentos difíciles y tienes que buscar a Dios. Hay alguien que me dijo, ¿por qué será que siempre tenemos que venir a Dios? ¿O por qué me pasan los mismos problemas? No fue eso, no fue por qué siempre tengo que venir a Dios. ¿Por qué de repente tengo este problema y no termino uno y tengo otro problema? Y yo le dije, ¿sabes por qué creo? Mi teología, mi enseñanza, mi pensamiento. Porque cuando todo nos va bien, ni lo buscamos. Pero cuando las cosas salen mal, ahí andamos otra vez. Y todo va bien y andamos por la vida, ni oramos, ni ayunamos, ni leemos. Dile a tu vecino, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Dile, pregúntale, así como que no quiere la cosa. ¿Cuándo fue la última? ¿Qué ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, cuando esos detalles pasan sin que la gente te lo pida, ayunas. Horas, vienes al culto, hasta dices, ingrato pastor, ¿cómo es posible que solamente jueves tenga culto? Debería haber culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque estás en un problema. Y cuando todo va bien, ni el domingo viene que te toca servir. Ahí dejas colgada a la pobre hermana Claudia, a ver quién hace su trabajo. ¿Verdad, hermano? Porque todo va bien. Y como todo está bien, hay que verlo por el Facebook ahora. Estamos en pleno diciembre. Parece que va a llover. Ganas tiene que llueva. Ay, no va a haber mucho calor. Es un frío endiablado, ¿no? Pero me siento como que los bochornos se me están subiendo ahora. Tiene 12 años y ya tiene bochorno el cliente. Todo eso pasa, hermano, cuando nosotros ya no queremos. Pero de repente nos pega un sacudón el Señor. Ay, Diosito lindo, aquí estoy, ayúdame, dame chame. ¿Cómo está? Dame ganas para yo seguir adelante. Te amo, te exalto, te glorifico. Aleluya, gloria a Dios. Que se pongan las pilas de grupo de alabanza, que canten todas esas de unción, de guerra. Claro, porque tenés necesidad. Pero cuando viene Cristo, no vaya a ser tanta tu plenitud el Señor. Que venga la marimba. Ya vino el hermano Samuel, que toca aunque sana 4000 veces la de gracias Cristo. ¿No? ¿Cuál era? La de agradecimiento, pero que la vuelvan a tocar. Pero cuando todo va mal, ay Señor, echando la mano. Estoy terminando ya, no te preocupes, ya vamos a terminar. Qué bueno, pastor, porque si no termina yo me voy. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 21. Este es uno de los fundamentos de los 13 artículos de fe más delicados que hay. Santidad, santificación. El capítulo 5, versículo 21 dice: casa del Rey Jesús, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire que es completo todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso texto, ¿verdad? Versículo número 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Qué es lo que compone nuestro ser? Espíritu, alma. A muchas personas les gustaría que dijera todo vuestro ser, espíritu y alma. El cuerpo puede andar como sea, todo pecaminoso, todo con la ropa que parece que con un calzador se metió la falda, ¿verdad? No, todo así está bien, porque así le gusta al Señor. No. Espíritu, alma y tu cuerpo debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Ahora, dejé al último el versículo que cuando se habla de la santidad es el versículo clave del cual pude haber empezado, pero lo reservé al final para que usted y yo recordemos lo que hemos escuchado y al final nos demos cuenta el peso de bendición que tiene este pasaje. Hebreos capítulo 12. Adelantito. Hebreos capítulo 12, versículo 12. ¿Por qué cree usted que dice levanten las manos cansadas? ¿Por qué dice doblen o fortalezcan las rodillas paralizadas? Porque una persona que vive en santidad, escúcheme bien, es una persona que ora, es una persona que adora a Dios, es una persona que está buscando a Dios. No hay santidad sin búsqueda, hermanos. Por eso Pablo, mejor dicho, el escritor a los hebreos, que no están seguros que sea Pablo, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas correctas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ni pastor, ni líder, ni profeta, ni evangelista, ni evangelista, ni nadie verá al Señor. Miren bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más. Hermanos, el tema del cristianismo, de los más delicados, es este tema, la santificación. Si tú ya fuiste salvo, por eso te expliqué primero las demás artículos, y llegamos al hombre, un artículo de fe, al pecado, y después saltamos a la salvación y aterrizamos hoy en la santificación. Cuando alguien es salvo, no es que porque ya sea salvo ya la hizo, ya. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice que nosotros tenemos que cuidar de nuestra salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído de nuestro pastor en el grupo, a la palabra, no sea que nos resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos, dice el 3, nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Cuidémonos de no resbalar, no andar cayendo. Obvio,
Podemos cometer errores y si lo cometiste, levántate. Pero si no lo has cometido, tampoco esperes que venga ese error. Por eso el tema de la santificación, repito, es importante. Suena broma, suena juego, suena para allá, pero no tenemos que andar de no, hay gente que todo mundo condena a ir al infierno, que no ir a la iglesia, que no para acá. Hey, si tú vives bien, no te estás obligado, ni nadie te dio credenciales ni el bastón de mando para condenar a la gente. No es correcto. Santidad no es la capacidad de poder, vengan todos los santos acá, los que toman la Santa Cena, vamos a juzgar a todo mundo porque son re pecadores. No. Si alguien vive en santidad, Jesús lo dijo: aprended de mí, que soy, ¿qué dijo? Manso. ¿Y qué más dijo? Y humilde. ¿De qué dijo? Y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre y la humildad de Jesús eran de corazón, no eran de palabra, no eran de boca, eran de corazón. ¿Cómo debe de ser tu actitud en santidad? De corazón. Y si tienes un corazón correcto, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ir por la gente, la vas a abrazar, la vas a amar, la vas a bendecir, la vas a decir: hey, échale ganas, hermano. Alguno te va a tomar el pelo, te va a tomar la distancia, no importa. Pero lo importante es que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es algo maravilloso? El Espíritu Santo está en la casa del Rey Jesús, porque nosotros amamos su presencia y sabemos que Él está en este lugar. Alguien dele un aplauso mejor al Rey de Reyes. Yo creo que el Señor merece algo mejor, porque esta iglesia cree, hermano, cree en las manifestaciones, en los dones del Espíritu. Y eso es algo maravilloso que otros lugares, y es lo que voy a decir nada más, no creen. Pero tenemos la dicha de creer. Y yo sé que en algún momento alguna palabra golpea tu corazón, y una palabra te mueve, y una palabra te hace pensar, y una palabra te hace mejorar tu vida. Te pido un favor: cuando pase eso, no lo menosprecies. Ven a este altar y dice: Señor, ayúdame, Señor. ¿Para qué está puesto el altar? Para exhibir a la gente, para humillarlo. Es más, hay gente que dice: no, pero es que no deben de existir altares. Nosotros sí creemos en eso, porque en este sencillo lugar al cual llamamos altar, de una manera simbólica, pues, Dios hace cirugías a corazón abierto, quita corazones de piedra y pone corazones de carne, hace operaciones espirituales, cambia nuestro carácter, nuestra mente, nos hace reconocer nuestros errores, aunque seamos muy machos o muy hombres, como dicen algunos, ¿verdad? Que no ven sus errores. Dios hace que esa gente se quebrante, igual con las mujeres. Y ahí es donde me doy cuenta que el Espíritu Santo es real, que puede cambiar a las personas. Pero necesita también Dios de que nosotros nos pongamos las pilas y le echemos ganas. Póngase de pie en esta hora, por favor. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Yo sé que dirá: bueno, pero siempre hacemos la oración. Pero no hagamos una oración cualquiera. ¿Qué tal si esta noche le decimos: Señor, ayúdame a santificar mi vida? Perdón que no leí el último texto. No lo busque, por favor. No lo busque, pero Tesalonicenses 4, versículo 9 dice: así que el que desecha esto, si tú desecharas esta palabra, porque dice: no, yo lo aprendí de otra manera, que la santidad para acá está bien. Yo no voy a ser aquí juez o parte de qué está bien o qué está mal. No vengo a debatir con nadie, pues. Pero aquí hay un pasaje que dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.